Regla de Hospital. La regla de Hospital es una regla que sirve para el cálculo de límites indeterminados de la forma 0 entre 0 y de la forma infinito entre infinito a través del uso de las derivadas. Dicho de otra forma, sea f y g funciones derivables con g' de x diferente de 0, si el límite de f de x cuando x tiende al punto A es igual a 0 y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a 0, entonces el límite de la división entre f de x y g de x cuando x tiende a es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende al punto A. O si el límite de f de x cuando x tiende a es infinito y el límite de g de x cuando x tiende a también es infinito o más infinito, entonces el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende al punto A. Veamos unos ejemplos para ver de qué manera se puede utilizar esta regla de Hospital. Ejemplo 1. Nos piden calcular el límite de la tangente de A por X sobre la tangente de B por X cuando X tiende a 0. Si reemplazamos X por 0, en el numerador y en el denominador tendríamos la expresión tangente de 0 sobre la tangente de 0. Y la tangente de 0 es 0, por tanto tendríamos 0 entre 0, es una indeterminación 0 entre 0. Al ser la indeterminación 0 entre 0 podríamos aplicar Hospital. Entonces por Hospital derivamos arriba, derivamos abajo y tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la tangente de A por X sobre la derivada de la tangente de B por X. Ahora tendríamos que recordar las reglas de derivación y las derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, mantenemos la expresión de límite, límite cuando x tiende a 0. Derivando el numerador tenemos secante cuadrado de a por x por a sobre la secante cuadrada de b por x o por b. Como a y b son constantes que no dependen de la variable x, entonces sale en el límite, saldría la fracción a sobre b quedando el límite cuando x tiende a 0 de la secante cuadrado de a por x sobre la secante cuadrada de b por x. Ahora sí, dentro del límite podemos reemplazar nuevamente x por 0. Entonces tenemos la fracción a sobre b multiplicado por la secante cuadrado de 0 sobre secante al cuadrado de 0. La secante de 0 es 1. Entonces la respuesta simplemente sería a sobre b. Ejercicio 2. Calcule el límite del logaritmo natural de x sobre el seno de pi por x cuando x tiende a 1. Si reemplazamos x por 1, tenemos en el numerador logaritmo natural de 1 sobre el seno de pi. Logaritmo natural de 1 es 0 y el seno de pi también es 0. Entonces, nuevamente se presenta la indeterminación 0 entre 0. Al tener este caso, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, evaluando el límite por la regla de L'Hopital, tendríamos que derivar en el numerador y derivar en el denominador. Por tanto, derivando en el numerador, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la derivada del seno de pi por x es el coseno de pi por x por pi. Por la división de la multiplicación de extremos sobre la multiplicación de medios, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre pi por x por el coseno de pi por x. Ahora sí, podemos reemplazar nuevamente 1 por x. En el numerador se mantiene el 1 sobre pi por 1 por el coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, entonces esto es igual a 1 sobre menos pi. Y esta sería la respuesta final para el ejercicio 2.
Ejercicio 3. Calcular el límite de la cotangente de 2x por el seno de 6x cuando x tiende a 0. Si reemplazamos así como está 0 por x, la cotangente de 0 tiende a más infinito, y el seno de 6 por 0, que es el seno de 0, es 0. Entonces la indeterminación aquí es infinito por 0. Pero como habíamos dicho al principio del tema, la regla de Hospital es válida para las indeterminaciones 0 entre 0 e infinito entre infinito. Así como está, no se podría aplicar la regla de Hospital. Primero tendríamos que darle forma. Por las identidades trigonométricas y por lo que se conoce de la trigonometría, la cotangente de un ángulo también se puede escribir como 1 sobre tangente. Entonces, esa cotangente que ven ahí, la cotangente de 2x, no habría problema si es que se escribe como 1 sobre la tangente de 2x. Por tanto, tendríamos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 6x sobre la tangente de 2x. Nuevamente, reemplazamos x por 0 y ahora sí, en el numerador tendríamos 0, porque el seno de 0 es 0 y la tangente de 0 también es 0. Como se está cumpliendo la indeterminación 0 entre 0, aquí ya podríamos aplicar Hospital, por lo tanto derivamos arriba y derivamos abajo. Derivando en el numerador, la derivada del seno de 6x es coseno de 6x por 6, y derivando en el denominador, la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces la expresión que vamos a escribir aquí es la secante cuadrado de 2x por 2. Simplificamos, mitad arriba y mitad abajo, y tenemos la expresión 3 por el coseno de 6x sobre la secante cuadrado de 2x. Y ahora sí ya podemos reemplazar 0 por x. Reemplazando este valor tenemos 3 por el coseno de 0, que es 1, sobre la secante cuadrado de 0, que también es 1. Por lo tanto, la respuesta final es 3. Ejercicio 4. Calcule el límite cuando x tiende a 0 de x a la x. Si reemplazamos 0 por x, tendríamos 0 a la 0. Y es una forma indeterminada, pero no es apta para que se le pueda aplicar la regla de Hospital. El primer paso sería entonces hacer un cambio de variable, sea m igual a x a la x. Por tanto, lo que tenemos que hallar nosotros es el límite cuando x tiende a 0 de m. Como m es igual a x a la x, tomando logaritmo natural a ambos miembros, tenemos el logaritmo natural de m es igual al logaritmo natural de x a la x. Por propiedades del logaritmo, x potencia baja a acompañar al logaritmo natural. Entonces tenemos que el logaritmo natural de m es igual a x por el logaritmo natural de x. Ahora tomemos límite a ambos miembros. Límite cuando x tiende a 0. Entonces, tenemos por un lado el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de m es igual al límite cuando x tiende a 0 de x por logaritmo natural de x. El x que está acompañando el logaritmo natural de x puede pasar como denominador, pasa a ser 1 sobre x. Entonces la expresión sería logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Ahora, reemplazando 0 por x, tenemos en el numerador logaritmo natural de 0, que es infinito, y debajo 1 sobre 0, que también es infinito. Entonces aquí la indeterminación es infinito entre infinito. Por lo tanto, es aplicable la regla de Hospital. Derivemos entonces en el numerador y en el denominador. Derivando, tendríamos en el numerador 1 sobre x y en el denominador, por reglas de derivación, tenemos menos 1 sobre x al cuadrado.
Esto es una división de fracciones, por tanto es la división de la multiplicación de extremos sobre la multiplicación de medios. Operando esto, tendríamos el límite de menos x cuando x tiende a 0. Y esto es igual a 0. Entonces, reemplazando en la parte de color verde, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de m es igual a 0. Como el logaritmo natural es una función continua, el límite ingresa. Entonces tenemos el logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de m es igual a 0. Por tanto, aplicando esa propiedad, el límite de m cuando x tiende a 0 es igual a 1. Que era el límite que nos pedían en un principio, ¿no? Ya que m es igual a x a la x. Por lo tanto, el límite de x a la x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Ejercicio 5. Calcular el límite de la cotangente de x elevado a la seno de x cuando x tiende a 0. Si reemplazamos 0 por x, la cotangente de 0 tiende a infinito y el seno de 0 es 0. Entonces la indeterminación que se presenta es infinito a la 0. Así como está, pues no se podría aplicar la regla de Hospital. Lo que sí se puede hacer es un cambio de variable. Este ejercicio es muy similar al ejercicio anterior. Si consideramos p igual a la cotangente de x elevado a la seno de x, entonces lo que tenemos que hallar es el límite de p cuando x tiende a 0. Entonces en esta última expresión vamos a tomar el logaritmo natural a ambos miembros. Tendríamos el logaritmo natural de p es igual al logaritmo natural de cotangente de x elevado a la seno de x. Por propiedades del logaritmo, el seno de x baja multiplicando al logaritmo. Entonces tenemos logaritmo natural de p es igual al seno de x por el logaritmo natural de la cotangente de x. Tomando el límite cuando x tiende a 0 a esta expresión, en la izquierda tendremos el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de p, y en la derecha el límite cuando x tiende a 0 de toda esa expresión. En la parte izquierda el límite ingresa, entonces tendríamos el logaritmo natural del límite de p cuando x tiende a 0, y en la derecha el seno de x, el equivalente del seno de x es 1 sobre la cosecante de x. Por tanto, escribiendo su equivalente, tenemos el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de la cotangente de x sobre la cosecante de x. Esta igualdad la vamos a llamar alfa. Por tanto, vamos a hallar ahora el límite del logaritmo natural de la cotangente de x sobre la cosecante de x cuando x tiende a 0. Si reemplazamos 0 por x, en el numerador tendríamos el logaritmo natural de la cotangente de 0. La cotangente de 0 tiende al más infinito y el logaritmo natural de infinito es infinito. En el denominador la cosecante de 0 también es infinito. Entonces la indeterminación es infinito entre infinito. Por lo tanto, aquí sí es aplicable la regla de Hospital. Derivando entonces por Hospital en el numerador y en el denominador, tenemos lo siguiente. Derivando el logaritmo natural, vamos a tener la derivada de la cotangente de x sobre la cotangente. Y en el denominador, la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Ahora, en el numerador, la derivada de la cotangente de x, recordemos que es menos cosecante al cuadrado de x. Entonces vemos que esta expresión es simplificable. Simplificando los signos, menos y cosecante de x, quedaría el límite cuando x tiende a 0 de la cosecante de x sobre la cotangente al cuadrado de x. Si reemplazamos aquí 0 por x, tendríamos en el numerador cosecante de 0 y la cosecante de 0 tiende al más infinito. Y debajo, cotangente cuadrada de 0 también es infinito. Por tanto, nuevamente se presenta la indeterminación infinito entre infinito.
a pesar de haber aplicado la regla de Hospital, se mantiene la forma indeterminada. Por tanto, como es una forma infinito entre infinito, apliquemos nuevamente la regla de Hospital. Una vez más. Entonces derivamos en el numerador y derivamos en el denominador. La derivada de la cosecante sabemos que es menos cosecante por cotangente. Y la derivada de cotangente al cuadrado es 2 veces la cotangente de x por la derivada de cotangente de x, que es menos cosecante cuadrado de x. Simplificamos cotangente de x, simplificamos el signo menos, que hace referencia al menos 1, simplificamos cosecante de x, quedando de esta forma el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 veces la cosecante de x. La cosecante que se encuentra en el denominador pasaría al numerador como seno de x. Por tanto, tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre 2. Y ahora si reemplazamos 0 por x, vemos que el resultado sería 0 entre 2 y eso es 0. Por tanto, el límite que estábamos buscando en un principio de color rojo, la respuesta es 0. Esto de aquí lo reemplazamos en la expresión alfa. Reemplazando en la expresión alfa tenemos que el logaritmo natural del límite de p cuando x tiende a 0 es igual a 0. Por lo tanto, el límite de p cuando x tiende a 0 es igual a 1.